Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ayer hablábamos a todos ustedes de los argumentos que podrían justificar el por qué ha subido tanto el precio del recibo de la luz. El recibo de la luz ha subido ostensiblemente, independientemente de que en el gobierno socialcomunista una de las pretensiones era rebajar el precio de la luz y no dejar a nadie atrás, y precisamente se ha quedado mucha gente atrás ahora, no solamente con la pandemia, sino también con la fuerte nevada que ha habido en casi toda España, y algunas viviendas se han quedado sin luz, sin agua, y ahora cuando le llegue el recibo se encontrarán con la sorpresa de que les ha subido el recibo de la luz, de la electricidad que no han podido utilizar durante los peores días de frío. Bueno, pero ¿cuáles serán los argumentos? Los argumentos es que se ha tenido que reactivar la central térmica de Carboneras, que a estas alturas debería estar paralizada, porque no olviden ustedes que las pretensiones que tenía, la estrategia que tenía el gobierno de España con el sector estratégico de las energías era parar centrales térmicas o de ciclo combinado, es decir, de carbón y de gas natural, antes de que finalizase el año 2020. Pues se ha tenido que reactivar la central térmica de Carboneras y concretamente a partir del día 6 de enero, el Día de Reyes. ¿Por qué? Porque han caído la producción de las renovables, de los molinos de viento y también de las células fotovoltaicas. No ha habido sol, no ha habido viento y por lo tanto han tenido que echar mano del ciclo combinado, lo tradicional. Pero también estaba el gas natural. El gas natural que viene de Argelia y que viene también de Marruecos. Entra desde Marruecos a Tarifa y entra desde Argelia a Almería. Tenemos la central de distribución, de compresión del gas natural licuado, lo tenemos en la playa de El Alquiam, en Almería, la empresa Medgas. Bueno, pues resulta que los argelinos nos han tomado el pelo y han dicho, hombre, ahora mismo, como hay un fuerte tirón por parte del consumo que hay en Japón y en China, y nos pagan más, pues lo que teníamos comprometido con España, que eran 750 gigavatios hora día, se lo vamos a reducir a 200. ¿Qué ha supuesto esto? Pues que se ha incrementado el precio del recibo de la luz, porque han tenido que tirar de otros sistemas de producción que no eran los habituales. Nos han dejado en Argelia y en Marruecos colgados de la brocha, porque si había un compromiso de 750 gigavatios hora día, los han reducido a 200, aduciendo que había un problema, una avería en la central de impulsión, entre otras, la de Almería. El gobierno ha descubierto que eso era falso, y aquí tenemos algunos medios de comunicación, como el Confidencial Digital, que viene a expresar lo que ayer avanzábamos en esta tertulia de Interalmería Televisión. Ahí dan todos los datos, si quieren ustedes lo pueden ver, ya les digo, abriendo el Confidencial Digital o viendo también la web de Onda Cero Radio y también de Antena 3 Televisión, en medios que ya han difundido esa noticia que ayer avanzábamos en la tertulia de Interalmería. Vamos a saludar a nuestros contertulios enseguida. Víctor Hernández Bru, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz año, hijo. Igualmente. Estamos bien. Uy, esa tosecilla no me gustó un pelo, ¿eh? El resfriado típico, el catarro típico. Te lo digo como lo siento. Me extraña, yo fíjate que llevo ya un tiempo viniendo a esta tertulia. Oye, tú también estás resfriado, ¿eh? Te oigo por la radio mucho. Hoy ha habido una sonada importante. Sí, efectivamente, pero esto, fíjate que claro. Que digo, esto no iba con la publicidad. Ha sido una interferencia, fíjate que llevo viniendo a esta tertulia tiempo y compartiendo contigo esta, igual que la de radio, y por primera vez tengo que estar radicalmente en desacuerdo con lo que has dicho. Me extraña mucho que haya algún organismo internacional que le haya tomado el pelo al gobierno de España. Me extraña una barbaridad. Algo falla en tu fuente, Antonio, en mi caso. No creo, es que el respeto que impone el gobierno socialcomunista. Un prestigio internacional. Por supuesto, un prestigio y una prestancia como tal gobierno. Extraordinario. El gobierno de los zapatos... de Lola. Por no decir de los huevos de Manolo. Sí, exactamente. Tú dices los de zapatos castellanos. Sí, los zapatos castellanos, los calcetines indesmayables de ejecutivo y el pantalón de pitillo. ¡Qué blanda! Sí. Bueno, de eso sabe mucho José Fernández. José, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, sabes mucho de eso, ¿no? Porque es que yo recuerdo cuando identificaste a la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, hoy
vicepresidenta primera del gobierno. Sí, pero hay cosas que no han cambiado en ella. Que hablabas de los zapatos mules. Sí, unos mulés. Unos Sí. mulés. No, y no son castellanos, lo que hace referencia, buenas noches señoras y señores, hace referencia Víctor Hernández Bru, nuestro querido contertulio, a los zapatos que llevaba el presidente Sánchez cuando después de estar nevando 48 horas decidió salir a hacerse la A foto las 53 horas. con los militares y salía del todoterreno a un terreno, a un escenario nevado, calzando unos zapatos de vestir, zapatos... ¿No eran castellanos? No. El zapato castellano no lleva cordones, esto lleva cordones. El zapato de vestir de toda la vida, sí. modelo Churchill, si quieres, una cosa de clásico de toda la vida, muy bonito. Eres el Jonesy de la tertulia. Pero muy inadecuado. Yo escribía en mi perfil de Facebook que peligroso e innecesario e inútil. Ya. Y no me refería a los zapatos. Ni al comportamiento. No. Ya. Claro, pero ha salido a hacerse la foto de este tipo, pues para eso. Es decir, no, yo también he estado aquí, pero a diferencia de, por ejemplo, el alcalde Martínez Almeida, que desde el primer momento estuvo, ¿qué llevaba? Pues llevaba unas botas. Pues unas botas, porque si vas a estar pisando nieve, pues llevas unas botas, porque esos zapatos, si te pones a pisar nieve con ellos, primero te resbalas y pones en peligro el empleo del guardaespaldas que dice, presidente, que se va a escoñar. No. Y luego los tienes que tirar. Y es una pena porque esos zapatos valen una pasta. No obstante, no te preocupes que lo pagamos entre todos. No obstante, ese comportamiento no nos queda bien definido, no nos hubiera quedado bien definido de no ser por la ayuda inestimable de nuestro diputado tectónico, Indalecio Gutiérrez Salinas, que, como bien dices, cuando el presidente del gobierno se manifestó después de 53 horas. Como un ectoplasma, o sea, sí. tuvo una comparecencia. Como decía un inolvidable e inmarcesible concejal socialista en tiempos, he invocado a los medios de comunicación. Decía, no me extraña que dijera eso tratándose de los medios. Era el concejal sostenible. ¿Pero qué llevaba? ¿Sostenía un péndulo o una ouija? Decía que sepan que voy a invocar a los medios de comunicación. Y decía, convocar. No, porque la invocación a los medios... Era magnífico. Las ruedas de prensa, Diego López, hombre, forever. Qué grandes momentos televisivos. Hombre, lo que os decía es qué buena gente, qué buena gente. Sí, la verdad, muy natural todo en él. Afortunadamente estaba ahí el diputado tectónico, últimamente conocido como Sobalecio, por las sobadas de lomo, para explicarnos lo bien que lo había hecho el gobierno, que básicamente no había hecho nada, y para explicarnos que esto es un gran país. O sea, con un presidente del gobierno que le nieva a todo el país en conjunto y no sabemos nadie dónde está el presidente del gobierno, pues vino a explicarnos Indalecio que efectivamente qué gran país tenemos y qué gran presidente. En concursos de sobada de lomo, a lo mejor Indalecio quedaba el segundo, lo descalificaban por sobrado. No desprecies el valor del shiatsu como un elemento de acceso y proyección en la política. Es decir, hay gente que ha hecho carrera política, esto es histórico, en todos los partidos, miembros y miembros han hecho carrera a base de la capacidad de flexibilidad de sus articulaciones. Yo te voy a decir una cosa, imagino a, por un lado, Indalecio Gutiérrez Salinas y por otro lado, Antonio Ruano, enfrente de su ordenador o su dispositivo móvil, diciendo, ya se me ha adelantado de nuevo. Ya ha peloteado el otro antes que yo. Han mencionado a dos personajes, a dos perfiles, a dos líderes que son como Ortega y Gasset. Opi y Margal. Opi y Margal. Es decir, son dos ejes transversales de sororidad política. ¿Qué concurso de peloteo? ¿De qué nivel? ¿Qué no, talla? pero espera, es que tengo la frase textual. Con perdón por lo de talla. Porque mucha gente estará diciendo, ¿de qué hablan estos tíos? Yo pretendía hablar de algo que era... Sí, pero ya verás tú. Pero veo que ahora... Decía, no te siguen tus tertulianos, Antonio. Discurre por otros asuntos más electrizantes. O sea, tu capacidad de dirección de esta tertulia es similar al respeto que tiene Argelia al gobierno. Aquí hay autogestión como en aquel vestuario del Barça. Decía Indalecio Gutiérrez, nuestro tectónico líder, porque es necesario escribir en Twitter
No, hoy, por cierto, estamos viviendo una huelga de Twitter contra la dictadura que supone que el señor Twitter decida, pues lo que tú me dices no me gusta y te quito la La cuenta. mía es más Han censurado duradera. a un Yo la cura. tengo durante 15 años, la huelga del Twitter. Han censurado a un cura por decir cuando seas padre comerás huevos. Yo alucino, de está verdad. bien. Se Pues está poniendo peligrosísimo. decía Indalecio Gutiérrez en su cuenta, o firmaba, decía, no, esto por la forma de redactar debe ser suyo. Dice, Dilo claro. La gestión del temporal Filomena, Temporal. gestión del temporal Filomena por parte del gobierno no es ha permanente, sido es temporal. ejemplar. Un temporal de una envergadura que no se había visto prácticamente desde un siglo. Ya. Prácticamente, es decir, que durante el siglo ha habido otro que Sí, se quedaba. bueno, ha habido periodos. Las demás administraciones también han actuado competentemente. Y atención ahora, con Le la falta mano en decir, el pero corazón, menos. dice, España es un gran país. Pues claro que es un gran país, a pesar de España sigue viva circunstancias. después de Es 2 gran- años. Es un gran país porque tiene gran superficie para que quepan. Sí, pero Antonio, muchas si España personas. sigue viva después de 2 años de Pedro Sánchez, no cabe duda de que es un gran país. Ya lo creo. Un gran sin duda, país, un sin gran duda, país. sin O sea, duda. la gestión del gobierno que estuvo durante las horas decisivas, que son las iniciales de una catástrofe natural sin paliativos, estuvo prácticamente desaparecido. Al menos el presidente estuvo quizás sacándole brillo a los zapatos y el vicepresidente tuvo una actuación pública en su Twitter para glosar la figura de un desaparecido guitarrista de un grupo de música clásica Sí. como Barricada. Barricada, sí. Extraordinaria. Bueno, ese era el gobierno de España. Bueno, pues para el tectónico, lo de Filomena había demostrado la capacidad del. Sí, del estuvieron muy gobierno. entregados con el Boni, el guitarrista de Barricada, tanto Pablo. No, si Iglesias- ahora resulta que tú también vas a ser fan de Barricada. Hombre, Bueno, yo siempre- y Rafael Marto. Siempre. Se me ha ocurrido nombrar Barricada esta mañana y rápidamente me ha escrito Rafael Marto diciéndome que pensaba que ibas a criticar a Barricada. No, hombre, por Dios. Hombre. Libre me dio. Un abrazo, Rafael. Desde los tiempos de Obús y Barricada. Bueno, tú, el claro, rock- como hoy vienes vestido de Top Gun, pues entonces te excusamos. Exactamente. Por Te eso. Te excusamos voy a decir cualquier una peligro. cosa, José, y esto es completamente en serio. Salía yo de mi automóvil a la entrada de los estudios de Interalmería Televisión y me estaba esperando, creo que más a ti que a mí, pero bueno, Antonio Felipe en la puerta y ha sido verlo y digo, coño, Tom Cruise. O sea, lo de Top Gun realmente es que lo has clavado. O sea, Qué barbaridad. Sí, 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 no, representa- ya te digo que es que, además, oye, no hemos dicho lo de Carmen Calvo, Calva. lo de los mulets. Ah, sí. ¿Eh? Que vino la vez que la Junta de Andalucía declaró BIC el cable inglés hace ya de esto pues casi 20 años. Sí, es decir, mucho. pusieron el cartel BIC, esto es un BIC, vamos a invertir no sé cuántos miles de millones de pesetas. Tal, bla, bla. Se fue ya y nunca más se hizo nada. Venía a la rueda de prensa como consejera de Cultura y se empeñó en dar iba a decir convocatoria, pero en homenaje a Diego López diré que la prensa fue invocada y la consejera invocó a la prensa justo al final del cable inglés, en todo lo alto, que es un tramo que hay que pasar, en algunos tramos había pues unas vigas, las vigas originales, y abajo el vacío. Sí, Y claro, viga de madera. vigas de madera, Podrida, pero las que se pusieron en el año 1904 o por ahí, eran esas mismas. Y abajo, pues el vacío, quizá, yo qué sé, 15 metros, una cosa así. Y la consejera O sea, dijo... la ejecutiva del PSOE de Andalucía. La consejera Calvo dijo, al final, y Juan Callejón, entonces delegado del gobierno, dijo, Sí. hombre, consejera, que sí. Y se cogió del brazo de Juan Callejón, y Juan Callejón dijo, bueno, pues estoy en la política para dar un servicio público. Y la fue acompañando. Y ella iba calzada, era primavera, pues con unos mulets, que son unos zapatos de tacón alto que no llevan talón. Consecuencia, pues iba dando chancletadas por el cable inglés sobre el ¿Tú vacío. sabías eso, Víctor? Yo no lo sabía. Yo tampoco lo supe, Sin en embargo, su día. del relato, primero no me ha gustado la frase iba calzada. Me ha sonado rara, no sé por qué. Y luego me alegro que en ese momento no hubiera habido algún movimiento tectónico, porque podría haber habido una tragedia. por supuesto. El movimiento tectónico hubiera acabado con la consejera y con el arriba firmante que estaba aquí También. pasando mucho miedo, todo hay que decirlo, el miedo es Miedo humano. ajeno, ¿no? Claro, yo decía, no, yo parto esta viga, yo no puede ser. Ya. Y bueno, al final la rueda de prensa se desarrolló sin incidente y tal como fue, se vino y el cable inglés se quedó ahí también Ya. durante años y años y años. Bueno, luego la Junta de Andalucía intentó quemarlo con unos fuegos artificiales para festejar algo de Canal Sur y esos fueron los O dos. sea, como que requirió el chapeo. Sí, y se fuese y no hubo nada. Exacto. Fuese y no hubo nada. Y eso, las actuaciones más notables de la Junta del PSOE fueron esas, aparte de hacer declaraciones de en 2001 empieza la rehabilitación del cable inglés, foto de prensa y Muy absolutamente bien. nada más. Y luego lo del incendio, que estuvo muy bien, Canal Sur celebraba no sé qué aniversario, Exacto, sí. Canal Fiesta o algo así.
¿podemos tirar cohetes? Por supuesto. Cuando la Junta manda todo el mundo del Fue PSOE una noche puede de San hacer Juan, todo. que la celebrábamos como siempre desde el Club de Mar, y entonces desde el mar vimos como se estaba incendiando toda la tablazón. Pero literalmente, porque Pero algún incendiada. cohete cayó Digo, mal. pero en bueno, fin. es que están lanzando los cohetes. O sea, todo el artificio pirotécnico que había organizado por Canal Sur lo instalaron justo encima de la tablazón. Con gran- Una con tablazón gran sentido común. de hace 100 años. Sí, sí. Bueno, pues claro, evidentemente cuando aquello empezó a soltar pólvora y fuego, se quemó entero. Digo, esto desde luego, ¿Veis cómo tenemos un gran país? tenemos un gran Bueno, problema. y hombre, que eso enlaza la tradición. Esto luego se van a cabrear, pero bueno, es que es así, lo decimos sin mala intención. Enlaza también grandes hitos televisivos de Canal Sur en Almería con las campanadas Sí, hombre. de la Nochebuena, la Nochevieja de hace unos años. Y a continuación, las campanadas de Almería. Anuncio de Café Calzunambú. Hola, ya estamos en el año nuevo. ¿Ah? Qué bonito han sido a esa actuación, cuando el ayuntamiento, que había pagado Sí. y había llenado de público, por favor, ir allí, la Plaza Vieja, dijo, hombre, podía haberse hecho mejor. Entonces, que era parlamentaria, Tesoro, Sonia. Sonia, Martirio. eso. O sea, Sonia dijo Ferrer. que el alcalde estaba confrontando con la Junta de Andalucía. Es decir, que el ayuntamiento de Andalucía, para la Junta del PSOE, el ayuntamiento tenía que pagar, tenía que poner ahí equipo electrógeno, tenía que llenar de extras la Plaza Vieja, no le tenían que dar la uva y encima tenía que haber aplaudido. Gracias. Lo de la confrontación es una cosa que está tan metido en el discurso del Partido Socialista que es una cosa extraordinaria. Ahora también está confrontando a la oposición cada vez que, ejerciendo su labor de oposición, pone el dedo en la llaga en alguna de las millones de chapuzas que hace este gobierno socialcomunista. Es decir, mire usted, ¿para qué relatar cuál ha sido el comportamiento y la eficiencia del gobierno en el tema de la pandemia? ¿Para qué relatar pues lo que estamos diciendo de Filomena, de cómo han estado escondidos los principales espadas del gobierno? Y bueno, pues sale María Jesús Montero y entonces tira, venga, a ver, manual, ¿qué decimos? Que está confrontando a la oposición. Es que la oposición está confrontando. Mire usted, que usted acaba de decir que el gobierno no puede bajar el IVA porque la culpa es de la Unión Europea y no sé qué. Como las mascarillas. Tú también estás confrontando. Como Portugal. Que es Sí, una vamos, cosa sí. tremenda. O sea, la Creo respuesta tipo es lo que está tendría que haber hecho confrontando. la portavoz era decir la verdad. Decir, miren ustedes, Filomena ha venido a confrontar al gobierno. Totalmente, Claro, ya totalmente. está. Porque la que confronta es Filomena. Has puesto gestos así de la chiqui, ¿no? Es que lo de chiqui en sí es una categoría. Sí, sí, es es decir, verdad. que los Bueno. que, claro, un señor de Palencia dice, pues sí, es la portavoz, qué mal lo hace, ¿no? Pobretica. Pero un andaluz que la ha conocido de consejera de Hacienda y que luego encima ha sido capaz de anunciar que el gobierno iba a penalizar a la Junta de Andalucía por lo que ella como consejera. Bueno, es extraordinario. Y es verdad que como portavoz del gobierno tiene el enorme hándicap que nos hace admirar su capacidad de superación, de su incapacidad expresiva. Es decir, comunica pésimamente. No sé si habrá alguien en el gobierno que comunique peor, como hay algunos que hablan mucho pero prefieren hacerlo por Twitter y otros de los que no conocemos ni el nombre, ni la acción, ni el cometido. Estoy dándome cuenta las ganas que nos teníamos los tres, porque esto no lo levantas tú, Antonio. O sea, el guión ese, bolita de papel y No, tiro a canasta. oye, No, es que nos A vamos mí, retroalimentando. La tertulia que me encanta es esta. Evidentemente. Sí, claro. Hay que ponerse serio en algún Que ha momento. venido Antonio con y su tratar guión algún tema. y a mí me está dando Bueno, un poco de trata- reparo. Rómpelo, Pon- demuestra lo que es la televisión. Miren, yo no creo en la televisión organizada. Directo puro. Pla, 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 rómpelo. Yo quería decir al hilo de lo que estás pero- diciendo y por continuar con el tono que a propósito de María Jesús Montero, bueno, lo primero es que María Jesús Montero tiene una gran ventaja como portavoz del gobierno, y es que es un gobierno del que forma parte Irene Montero, un partido que tiene como portavoz en el Congreso a Adriana Lastra. Es decir, que las rocotunfunciones de María Jesús Montero ¿La qué? quedan, por decir algo, en nada al lado de lo que le rodea a María José Montero. Pero al margen de todo eso, es que la elección, tú dices, bueno, teniendo en cuenta la playa de que hay, podríamos justificarlo, pero dices, bueno, vamos a ver, ¿a quién ponemos de portavoz?
Es aquello de sujétame el cubata, ¿no? Esto es como dice, bueno, ¿a quién ponemos de pivot? Venga, a ti, Torrebruno. Es decir, un poco, ¿qué pretendéis con esto? Es decir, mire usted, María Jesús Montero, ¿en serio? No hay otra. O sea, alguien que sepa hablar. Es que como portavoz es como Bueno, pero vamos Torrebruno a ver. porque tiene escasa, Decíais- tiene escasa altura como portavoz. Pediría que no le sacaréis mucho filo a lo de Torrebruno, que os veo venir. Sí, es que está la cosa, está ahí asomando. Bueno, pero Como la comadreja que asoma. decías tú, José, que te sorprende que ahora, no sé, evidenciar las... o lo decías tú, Víctor, evidenciar... Si estaba las- bien dicho, sería yo. Los millones de incongruencias de este gobierno con las diferentes gestiones que ha tenido que afrontar, pues bueno, que eso es confrontar. Pero es que no es de ahora. ¿Os acordáis cuando Martín Soler, cuando era consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía... Está en el discurso decía- del PSOE, esa No, palabra. Es que decía, no hay que sacar el problema del agua al discurso o a la confrontación Sí, política. ¿Te no, acuerdas? sí, hombre, claro, cuando el tema de... El tema cuando del agua que estaba... Bueno, que no se ha resuelto El tema del nunca, agua pero- era muy sencillo. El gobierno del PP, de José María Aznar, tenía preparado el Plan Hidrológico Nacional, Claro. tenía el dinero para el Plan Hidrológico y se puso el primer tramo del tubería del Plan Hidrológico en El Saltador, en Huercalovera. Claro. Fue el presidente del gobierno Aznar, fue allí, y Chávez, el presidente de la Junta, a la sazón, pues no pudo ir ese día porque estaba con sus majestades los reyes, Juan Carlos y Sofía, por aquel entonces, El Museo Picasso, de con- Málaga. inaugurando el Museo Picasso de Málaga. Y por mucho que él hubiera querido, hombre, la foto con los reyes está. Y esa misma tarde voló hacia El Saltador y ya cuando se había ido todo Saltó. el cortejo, pegó un salto de Málaga a Huercalovera, se acercó y dijo, porque está recogido por los medios de comunicación, lo importante no es el primer tramo del trasvase, lo importante es el último tramo. Hubo elecciones, ganó el PSOE y... Dijo que era lo importante no es esta primera tubería, Sino sino la la última, última la tubería de esta gran obra para Almería. Pues llevaba razón. Le ha salido Pues claro. un poema. Llevaba razón Claro, porque esa primera tubería fue la última. Claro, Y entonces eso cuando llegó el PSOE a las elecciones, automáticamente, en prácticamente 48 horas, lo primero que hizo fue cargarse de golpe el Plan Hidrológico Le Nacional. hizo caso a Chávez. Y dijo entonces, el PSOE local se movilizó y dijo, hombre, vamos a ver, si es que el plan hidrológico ya es una burra muerta, no hay que pelearse por esto, además el agua del Ebro es una cloaca, son frases Sí, textuales. sí, que sí, decía. claro, una burra muerta. Y una burra muerta, la cloaca, tal y cual. Y entonces dijo, no se preocupen porque vamos a llenar la costa de Almería de desaladoras. Y entonces vamos a tener resuelto el problema del agua para siempre. Habrá más agua, será de más calidad y será más barata. Lo decían. Y para siempre. Y para siempre. Que aquello Y, fue- y el tenía problema una- del agua, esto yo sé Aquello que... retumbaba yo como sé cuando que- el Sinaí, una Claro. cosa... Y alguien le dijo, más barata no. No, pero es más, en una rueda de prensa, porque es que esto es así, tú lo recuerdas y el protagonista ahora, si nos oye o algún amigo con mala intención le dijo, oye, pero el otro día en la tele dije, no, es que lo dijo ante el público y ante la prensa. Le dijo, se lo juro por mis hijos, que el problema del agua en Almería está resuelto para siempre. Sí, sí. Eso, vamos. Pues yo- nos espera un año 2021 con el agua, que es una cosa y entonces extraordinaria. cuando había alguien que decía, hombre, mire usted lo que están haciendo, ¿cuándo van a venir las desaladoras, no sé qué, esto, por qué se han decía Martín Soler, no, es que el tema del agua debe estar fuera de la agenda de confrontación Claro, política. porque no es un tema estratégico, no tiene importancia. Es decir, como ¿Para qué? aquí El agua, como esto nos pueden el agua poner pudre alguna los maderos, dificultad, comprimir no sé, los cuerpos. esto ¿Eh? fuera del debate político. ¿Tú no te acuerdas de aquel cantador? Que le salió un gallo. Y entonces, ¡ay! Y entonces fueron con un vaso de agua. Dice, el agua pudre los maderos, contrimar los cuerpos. Exactamente. Pues eso igual. Pues el agua no tiene nada, no tiene ningún problema, ni tiene ninguna Antonio, representación. ¿querrías plantear estratégica. algún tema para el debate? Sí. Pero por volver a esto, antes de que te inicie la tertulia, Perdona, José, no quería yo. Es que estamos- esta mañana, o ayer, ya no recuerdo bien, la ministra Chiqui Montero, la portavoz, ha dicho, porque es que yo lo he oído y he dicho, no es verdad, esto es un imitador, esto es Carlos Latre. Y luego lo he vuelto a oír y dice, no, es ella, herself. Decía, hay que evitar los debates, hay que evitar los debates que no tienen sentido. No recuerdo la frase exacta, pero venía a decir que no conviene ahora crear debates que generen división y que generen enfrentamiento, Nada, porque son debates hombre. innecesarios. Claro. Esta mañana o hace 48 horas. Ella, es decir, por eso
Este gobierno ni fomenta la división, ni polariza, ni crea debates innecesarios, ni se inventa asuntos que dividan a los españoles. Por eso, por ejemplo, vamos a desenterrar a Franco. Sí, rápidamente. Sí, que era lo que pedía ¿qué toda es la lo gente. urgente Pero ahora? es que estás equivocado. ¿Qué tema llevarías por supuesto, ¿Qué tema llevarías tú ahora por el procedimiento de urgencia al Congreso de los Diputados para debatirse y aprobarse? Pues yo, por ejemplo, la implicación de Franco en la crisis del COVID-19 y en Filomena, por ejemplo. Y yo llevaría, ¿sabes qué? Prohibir al Consejo del Poder Judicial que tome decisiones para elegir... La Pero mira, justicia os voy a decir debería una estar cosa. fuera del debate. Lleva- La justicia debería estar fuera del debate político. Pues eso es lo que van a debatir en el próximo... Mira, solo en 30 segundos. María Jesús Montero lleva razón, porque este gobierno huye de que haya debate. Es decir, el día en el que dijo los miembros del gobierno, es que no nos ponemos de acuerdo con la oposición, o la oposición no se quiere poner de acuerdo con nosotros para sacar adelante los presupuestos. Es decir, porque no nos dan la razón. Es decir, ellos no quieren que haya debate. Ellos quieren decir lo que hay que hacer y que los demás les hagan caso. ¿Qué debate ni debate? Claro. Debate en absoluto. Bueno, pues vamos a debatir ahora sobre un asunto. Ayer informábamos... ¿Seguro, Antonio? Sí, vamos a intentarlo, cuando menos. Almería, ¿qué implicación podría tener dentro de ese gran debate a nivel nacional que nos ha pillado por sorpresa, no tanta evidentemente, sabiendo que partía de una gestión del gobierno social comunista, del incremento del recibo de la luz en los días peores, en los que más consumo se necesitan, porque hay que poner en marcha calefactores, aire acondicionado, calderas, etcétera, etcétera. Vamos a poner firmes a las eléctricas. Eso es lo que es una vergüenza subir el recibo de la luz, es según una decía el vergüenza, vicepresidente. Vamos a poner firmes. ¿Cuál era el problema? Pues el problema era que no teníamos recursos suficientes porque no funcionaban los molinillos, la generación eólica no funcionaba porque no hacía viento, ni tampoco hacía sol y por lo tanto no había generación a través de las células electrovoltaicas. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que hay que echar mano del carbón y del gas natural. Pero es que resulta que nos encontramos también con otro problema adicional. El gas natural no llega. Y se preguntan, ¿qué es lo que está pasando con el gas natural? Que no llega. De 750 gigavatios hora día, que tenía que llegar a través de los gasoductos de Marruecos y de Argelia, es decir, a Tarifa y a Almería, pues han rebajado a 200. De 750 a 200. Y entonces, claro, enseguida pues se ponen en contacto. ¿Qué es lo que pasa? No es que tenemos una avería, dicen en Argelia. Sí. Y era mentira. Es que el gas... Dice, tenía una avería, espérate, que te voy a enviar a un comité de expertos. Sí, exactamente. La avería la tenemos nosotros, pero vamos a llamar al fontanero. Eso sí, una avería. Al Mario. Bueno, pues resulta que se dan cuenta de que efectivamente nos estaban engañando. Argelia ha engañado a España porque tenía un compromiso de venderle, de suministrar, pagando, como es lógico, 750 gigavatios hora día, y de pronto reducen a 200. ¿Qué ha pasado con el restante? Pues que lo han vendido a quien mejor ha pagado, que es China y Japón. Y los barcos han cargado barcos gaseros con el gas natural licuado y se lo han llevado a vendérselo a los chinos y a los japoneses. Luego que pagan más nuestros tradicionales lazos de amistad y hermandad con el mundo árabe han servido. Tremendamente reforzados por Pablo Iglesias. Mira, vemos en un mapa, por ejemplo, en el mapa de la distribución y de los enlaces que tenemos con el gas natural, vemos perfectamente cómo los puntos de entrada del norte de África vienen por Tarifa, desde Marruecos, y a Almería desde Argelia. En Almería tenemos unas instalaciones, que las vamos a ver a continuación, que son de Medgas, que es una empresa que, bueno, pues en principio era una asociación de Sonatrach y otras empresas. Por cierto, no vamos a ver en ningún momento ninguna imagen donde aparezca Medgas, porque resulta que ayer fuimos a grabar y por poco nos atacan con un AK-47, porque es una cosa increíble. Aquí no cabe ni un tonto más. Hoy han llamado de Seguridad Nacional. Yo todavía no me lo creo. Me lo dicen en redacción, digo, pues bueno, será verdad. Bueno, pues que han llamado de Seguridad Nacional para que no se vea que esto es Medgas. Esto es muy interesante. Esto es la playa del Perdigal. Esto es el Alquián. Ahí está el aeropuerto de Almería. Ahí está una barraquilla extraordinaria. Hombre, la barraquilla de Paco el Calero. Por favor. Bueno, pues ahí al lado. Bueno, pues resulta que aquí no se puede grabar. Desde la calle te sale un guarda jurado
¿sabes? Diciéndote que, bueno, que poco menos que... Eso pasa mucho en algunas calles de Galapagar. La culpa es esto vuestra. está como Galapagar, pero La culpa es vuestra por decir que erais periodistas y que ibais con cámaras. Si hubierais llegado, por ejemplo, en una patera, Exacto. habríais pasado sin ningún problema. Y hola, si hubierais ido, yo que sé, con intenciones de atentar en París, por ejemplo, pues, o en París, o en Barcelona, o en Almería. Bueno, yo no sé qué les pica a esta gente, como para que no se pueda hacer desde la barraquilla de Paco, de la barraquilla del pescado del Alquián, no se puede hacer una grabación. Tú, cualquier excusa es buena. Cualquier excusa es buena. Magníficas migas y también un pescado excelentemente Sin duda. a la plancha. Al beso. El caso es que no sé qué es lo que les pica, que les escuece, si esto es un silo de misiles camuflado o qué será. Esto es lo que llaman las infraestructuras críticas, ¿no? Sí, sometida al plan de infraestructuras. El plan de infraestructuras críticas. Sí, posiblemente críticas y estratégicas. No, esto es una instalación estratégica, evidentemente, porque estamos hablando de energía. Y la energía hay que observarla siempre desde el punto de vista que es algo estratégico para una nación. Bien, como son las comunicaciones y como son otra serie de cosas. Bueno, pues esto es un sector estratégico, las energías. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Que el gas natural, insisto, de esta empresa, que se dedica a recibir el gas que llega de Argelia, lo vuelve a recomprimir, lo vuelve a licuar y lo vuelve a enviar a otros puntos, como por ejemplo, pues no sé, en un mapa que lo pueden ver perfectamente por internet, aunque tengan allí un guardia jurado que poco menos que te ataca con un Kalashnikov, pues bueno, esto va desde Almería, pasa a una derivación de unos gasoductos inferiores a Murcia y recorre toda la cuenca mediterránea, y el principal va a Chinchilla, en la provincia de Albacete, y después a Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, hasta que llega al centro de España, Madrid. Bueno, pues esta es una de las conducciones más importantes que tenemos en la península de gas natural que procede de Argelia. E insisto, el gas natural no solamente sirve para que nosotros cocinemos en casa, si no tenemos la bombona de butano, lo pueden hacer a través del gas natural, sino que el gas natural también se utiliza en las centrales de ciclo combinado, que cuando utilizan carbón pueden utilizar carbón y gas natural, o una cosa y la otra, o alternativamente o conjuntamente. Bueno, pues el gas natural, al encarecerse y al tener menos disponibilidad de gas natural gracias a esta gracia que nos hacen los argelinos y los marroquíes, pues ha encarecido el precio de la luz. Por eso decía que las implicaciones de Almería en el precio, en la subida del precio del recibo de la luz, tiene mucho que ver precisamente por eso, por esta central de Medgas que está en el Alquián, que la pueden ver perfectamente, que pueden visitarla, no se acerquen mucho. Espera, me están llamando de Seguridad Nacional. A pesar de algún inútil que habrá en Seguridad Nacional, que ha puesto el grito en el cielo porque se han grabado estas imágenes. Yo quisiera deciros dos cosas. ¿Qué gobierno tenemos? Al respecto de lo que estás diciendo, quisiera deciros dos cosas. Y la verdad que estoy pensando cuál de las dos decir primero, porque como sé que me vais a interrumpir, no quisiera perder la otra. A ver, la primera es al respecto de la anécdota, ¿no? La anécdota que es importante, la anécdota que es este tema de cómo entienden la seguridad algunos. Efectivamente, hay una cosa que está denominada, incluso legalmente, como infraestructuras críticas, claro, que tú bien lo has dicho. Pues una central nuclear. O grandes centros logísticos de transporte, claro, los aeropuertos grandes. El tren de alta velocidad. Hay un plan de infraestructuras críticas que además está protegido por la fuerza de seguridad, pero a veces también por compañías privadas, puesto que se delega la vigilancia y seguridad en esas infraestructuras a veces a empresas privadas. Y bueno, pues es normal que tenga que tener una vigilancia especial. Ahora bien, ¿a alguien se le ocurre, lo digo por lo que tú dices de los figuras que de repente se les ocurre amoldar la ley a su manera, ¿a alguien se le ocurre que, por ejemplo, el aeropuerto de Madrid-Barajas, paradigma de infraestructura crítica, ¿no?, que no se pudiera grabar, que no pudiera ir ahí un medio de comunicación a grabarlo, o la estación de Atocha en Madrid? Es que no cabe en cabeza humana. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Pues lo que tú dices, que hay un figura que dice, no, es que esto es una infraestructura crítica, aquí no se graba. ¿Cómo se graba? Y yo os quería preguntar, ¿os imagináis lo que hubiera podido pasar si el que va allí a grabar, por ejemplo, ¿qué te digo? Soy yo, y te dicen que no puedes grabar? Bueno... No, pero, hombre, también podría habría haber sido una deflagración. Sí, exactamente. Es que, te lo que te digo, estamos acostumbrados a comernos unos sapos, que es una cosa extraordinaria. Mire usted, que no se puede grabar, pues nada, ya está usted llamando al ejército, si la prueba, y nos entendemos. Si la aquí. prueba de que se ha grabado es que está ahí, ¿sabes? Que está ahí. Las imágenes están ahí. Las imágenes
Eso sí, yo la hubiera puesto completa y se vea Medgas perfectamente. No tiene sentido. El caso, si no están esas imágenes, ya lo digo, es Medgas. Y sé dónde está y ustedes lo saben perfectamente. El problema es que hubieran ido los 3 que pillaron el otro día en Barcelona, que vinieron en patera aquí a Almería y que pertenecen a un grupo terrorista yihadista. Y sin ningún tipo de control. Y por cierto, todavía espero que algún medio de comunicación diga algo al respecto. Nosotros lo hemos dado en radioalmería.com. Se haga eco del caso que los que atentaron entraron por aquí. Quizá, quién sabe, si al lado de los que han sido detenidos, no han llegado a atentar. Y no sabemos, los que iban. No sabemos si la subdelegación del gobierno ha dicho algo al respecto. O ha dicho, hay que ver qué cosas nos pasan aquí en Pues mira, a Almería. propósito de eso era la segunda cosa que iba a decir. Muy rápido. ¿Tú te imaginas, con todo este jeroglífico que has contado, del precio de la luz, la relación con China y con Japón, la relación con... Al final esto es un mercado. ¿Tú te imaginas que mañana da una rueda de prensa, no sé, algún representante del gobierno en Almería, el subdelegado, o, por ejemplo, el diputado Sovalecio Gutiérrez Salinas? ¿Te imaginas que le preguntas por esto así, de improviso, sin avisar? Improvisemos una respuesta que podría ser factible que diera Indalecio. A ver, José. Pues el gas natural es una consecuencia de los movimientos gástricos. Sí. Con lo cual, me van a perdonar ustedes, pero tengo que salir de esta sala. Sí, porque estuve realizando mi función en Alavia, tomando unas manitas de cerdo. Sí, pero con unos michirones. Es muy divertido, pero al mismo tiempo dramático. Porque es que al final estos son los que nos gobiernan y estas cosas no pasan por casualidad. Mira, más que hablar cuando el michirón entra en cochura, o sea, eso puede ser tremendo. Sí, pero en fin, tenemos que ir a publicidad. Más que hablar del gas, del gas no quiero hablar porque es un tema complejo y de seguridad. Vale, señor subdelegado del gobierno, hábleme del Cañarete. Sí, por ejemplo. Hábleme del Cañarete. La diferencia es que qué suerte tienen algunos responsables públicos, nuestro amigo Manuel de la Fuente, quizá el que más en el hemisferio norte, que pueden hacer y deshacer sin despertar la atención de la prensa. O sea, ¿no? ¿Cómo es que la prensa no reclama? Oiga, ¿qué pasa con el Cañarete? ¿Qué sucede? ¿Cuántos meses lleva cortado el Cañarete? El desprendimiento más duradero del siglo. Yo creo que sí. Es el desprendimiento de rocas del Cañarete, el más largo del siglo. Es tremendo, porque a ver si no son rocas, o a ver si es una... Como yo apuntaba el otro día en mi Facebook que quizás fuera una instalación artística. No sé si habéis visto en Barcelona, claro, las imágenes de unos loscos que hay tirados en la calle y que el ayuntamiento se ha gastado de Ada Colau un homenaje a las presas, a las mujeres que estuvieron presas en el franquismo en una cárcel que estaba ya construida cuando Franco, o sea, usaba el bigote, los primeros pelillos del bigote de Franco, no le habían salido y ya estaba la cárcel esa funcionando. Yeah. Pero la presa del franquismo, no sé cuántos miles de euros, que un monumento que consiste básicamente... casi 300.000 pavos. En unas piedras esturreadas por la calle. Claro. Oye, los han pagado. Oye, pues mira, ¿y por qué no hacemos una emulación de... Yo creo que es lo suyo. Homenaje a la cabra del Cañarete. Claro. Homenaje a la cabra del Cañarete. La cabra. Después de la publi, ¿me vas a dejar que lea un párrafo de un libro? Es posible que no tengamos ni tiempo, pero bueno, vamos a dar paso a la publicidad y si queda algo, pues así haremos. Así que enseguida volvemos. Hasta ahora.